Hola familia, la pregunta del millón. ¿Cuándo va a entrar Estados Unidos en recesión económica? Bueno, te voy a decir que Deutsche Bank estudió 34 recesiones económicas de los Estados Unidos y dice que hay 4 elementos fundamentales que ahora mismo están gritando en rojo: recesión económica inminente. Y de esto vamos a estar hablando en el día de hoy con el artículo de Deutsche Bank. Lo único que yo te pido antes de comenzar con el artículo es que si te gusta estar al día con la economía y con el mercado inmobiliario, me regales un like, te suscribes al canal y comparta con alguien que crees que le va a servir. Pero recuerda algo importante: absolutamente nadie sabe qué va a pasar. Por lo tanto, concéntrate en tu situación. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo o aún mejor, entrar al curso. Vamos allá. Deutsche Bank estudió 34 recesiones pasadas en Estados Unidos para identificar señales de advertencia clave y descubrió que las 4 están parpadeando en rojo en este momento. Yo les he estado diciendo a ustedes por mucho tiempo que yo no veo recesión económica porque mientras el consumidor, que es alrededor del 70% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, continúe gastando dinero a los niveles que se está gastando en el día de hoy, es difícil tener una recesión económica. Esto no significa que la situación no esté difícil porque hay alta inflación, altos intereses, etcétera, etcétera. No significa que la situación no esté difícil, pero una cosa es hablar de recesión económica y otra cosa es decir que la situación está difícil. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Deutsche Bank y cuáles son las conclusiones finales del video. ¿Ok? Vamos allá. Predecir recesiones es difícil. De hecho, muchas grandes compañías de analítica económica han estado diciendo por varios años ya, desde la recesión que tuvimos en el 2020 cuando se paró la economía, que vamos a estar en recesión, vamos a tener recesión y vamos a tener recesión, y hasta han estado todas equivocadas. Escucha esto: predecir recesiones es difícil, simplemente hay demasiadas variables, incalculables y volátiles, como hemos visto con la guerra de Ucrania y el COVID-19, que pueden alterar incluso los pronósticos de los economistas más respetados. Y como explicó Albert Edwards, estratega del banco de inversión francés Société Générale, en una nota reciente, la historia muestra que en la medida limitada de que los economistas realmente predicen una recesión, su tardanza generalmente significa que dejan de esperar justo en el momento que llega. Un punto interesante. Sin embargo, los economistas de Deutsche Bank no renuncian a su predicción de recesión a pesar de la actual resiliencia de la economía estadounidense. Como el primer banco de inversión en pronosticar una recesión en Estados Unidos en 2022, los expertos de la institución alemana de 153 años de antigüedad se han mantenido firmes este año, advirtiendo sobre otro desagradable e inevitable ciclo de auge y caída en Estados Unidos. Para respaldar su pronóstico, un equipo de Deutsche Bank dirigido por Jim Ray, jefe de Economía Global e Investigación Temática, analizó a principios de este mes 34 recesiones estadounidenses que se remontan a 1854, o sea, bastante historia económica. Buscando patrones en la historia económica del estudio, el grupo destacó 4 factores macroeconómicos clave que han causado recesiones en el pasado. Número 1, el rápido aumento de las tasas de interés a corto plazo. Como bien sabemos, hemos tenido el incremento de tasas federales más grande de la historia de los Estados Unidos. El aumento de la inflación, o sea, no más grande, sino más agresivo, en un corto periodo ha ido muy alto. El aumento de la inflación, las inversiones de la curva de rendimiento y los shocks de los precios del petróleo. Vamos entonces a ver qué es lo que se está viendo el día de hoy. Estos son los 4 indicadores. Para cada desencadenante, Ray y su equipo calcularon una tasa de aciertos histórica o el porcentaje de veces que ocurrieron estos eventos que condujeron a una recesión. Descubrieron que ningún desencadenante macroeconómico por sí solo puede predecir con precisión una recesión, pero los 4 que se asocian más comúnmente con las recesiones están ocurriendo en este momento. Es imposible predecir con precisión cada recesión utilizando disparadores macro, escribió Ray en una discusión de seguimiento del estudio jueves. Pero es justo decir que los desencadenantes más importantes se han superado en este ciclo y que Estados Unidos tiende a ser más sensible a ellos históricamente. Es aquí un vistazo a los desencadenantes de la recesión del Deutsche Bank y sus índices de acierto cuando se trata de predecir una recesión. Un rápido aumento de las tasas de interés, 69%. En primer lugar, el aumento de las tasas de interés tiende a pesar sobre
crecimiento económico al aumentar el costo de endeudamiento para las empresas y los consumidores, lo que a menudo conduce a recesiones en Estados Unidos. Desde 1854, cuando las tasas de interés a corto plazo aumentaron 2.5 porcentuales en un periodo de 24 meses, ha habido una recesión en 3 años alrededor del 69% de las veces, según el estudio de Deutsche Bank. O sea, el incremento de las tasas federales es un factor importantísimo en la economía de los Estados Unidos y sin duda alguna puede afectar el Producto Interno Bruto y eventualmente ponernos en recesión por sí solo, 69%. En los últimos 18 meses, la Reserva Federal ha aumentado la tasa de los fondos federales aproximadamente 5.2 puntos porcentuales en un esfuerzo para controlar la inflación. Históricamente, como demostró Deutsche Bank en su estudio, esto no ha terminado bien para la economía. Número 2, aumento de la inflación, 77%. La inflación se disparó a un máximo de 4 décadas por encima del 9% en junio del 2022, pero desde entonces ha retrocedido a un 3.7%, mucho más suave. Aún así, históricamente la economía estadounidense no ha gestionado muy bien los picos de inflación. Desde 1854, un aumento de 3 puntos porcentuales en la inflación durante un periodo de 24 meses ha causado una recesión en 3 años, 77% de las veces. La economía estadounidense parece tener la mayor sensibilidad a los picos inflacionarios, explicó Rey, señalando que Francia, Reino Unido y Alemania tienen índice de incidencia más bajo cuando se trata de recesiones con alta inflación que inician. Número 3, una curva de rendimiento invertida, 74%. Normalmente el rendimiento de los bonos a largo plazo es mayor que el rendimiento de los bonos a corto plazo. Me imagino que eso no sea muy difícil de entender, porque los inversores asumen más riesgo al prestar su dinero durante un periodo de tiempo más largo. Pero a veces esa ecuación puede cambiar por diversas razones. Cuando esto sucede y los bonos a corto plazo terminan rindiendo más que los bonos a largo plazo, se denomina inversión de la curva de rendimiento. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos han estado estancados en inversión desde julio de 2022. Y según el Deutsche Bank, históricamente eso no ha sido una buena señal para la economía. En cuanto a las inversiones de la curva de rendimiento, Estados Unidos vuelve a tener el mayor índice de acierto con un 74.1%, explicó Ray. Y centrándonos solo en el periodo transcurrido desde la recesión de 1993, esa cifra aumenta al 79.9%. O sea, la curva invertida de los bonos del Tesoro puede tener una probabilidad de 80% de empujarnos a recesión económica. Eso es una probabilidad importante. Un choque en el precio del petróleo, 45%. Y esto es porque normalmente cuando hay recesión económica, o sea, ¿por qué es tan bajo el 45 comparado con 69, 77 y 80%? Es porque normalmente cuando hay recesión hay menor consumo, menos movimiento económico, menos consumo de petróleo y cae el precio de petróleo. Sin embargo, están dando un caso adverso, que es el crecimiento de los precios del petróleo. Vamos a ver qué es lo que dice. Los precios del petróleo crudo Brent se han disparado aproximadamente un 33% desde junio a más de $95 por barril, lo que lleva a muchos economistas a temer que la inflación pueda resultar más difícil de controlar de lo que la Reserva Federal podría haber imaginado. Sin embargo, el Deutsche Bank en realidad descubrió que es menos probable que los choques en los precios del petróleo indiquen recesiones que otros desencadenantes macroeconómicos. Al menos en Estados Unidos, cuando los precios del petróleo han aumentado un 25% en un periodo de 12 meses. Los Estados Unidos han experimentado una recesión el 45.9% del tiempo históricamente. E incluso cuando los precios del petróleo han aumentado un 50% en un periodo de 2 años, solo se ha producido una recesión 48.2% de las veces. Esta historia apareció en Fortune. Ok. Aumento del precio del petróleo, 45%. Y ese ha aumentado fuertemente. En 3 meses el precio del petróleo ha aumentado 33% a $95 el barril, pero es el menor de los 4 indicadores. Número 3 fue el incremento de la inversión de la curva de rendimiento, empujando un 80% de probabilidad de recesión económica. Número 2, 77% incremento de la inflación. Y número 1 es el aumento rápido de las tasas de interés, 69%. Yo te voy a dar mi opinión al respecto de estos 4 factores. No creo que el incremento de los precios del petróleo por sí solo hablen de recesión económica. Por lo que les estaba diciendo, cuando estamos en recesión pasa lo contrario. Hay una caída de los precios del petróleo. En cuanto a la curva de rendimiento, este sin duda alguna es un indicador de los más destacados. Hay que ver cómo continúan comportándose las tasas del tesoro, pero es algo a lo cual yo no le pongo mucho peso. Número 3,
el otro era el aumento de la inflación. Este es importante. Sin embargo, ahora vamos a ver la segunda etapa de la inflación, que es la inflación salarial, de la cual ha estado hablando la Reserva Federal, y yo llevo ya más de un año hablándoles a ustedes. Y mientras el consumidor continúe entrando en huelga y obteniendo beneficios de salario, beneficios de empleo, beneficios de salud, beneficios de vacaciones, etcétera, etcétera, el consumidor se va a sentir aún mejor y por lo tanto continuar gastando, lo que nos va a empujar lejos de una recesión. De los 4 factores, el único que en mi opinión sí puede empujarnos a una recesión, rápido aumento de las tasas de interés. Y aún así, yo les he estado diciendo a ustedes que yo pienso que la Reserva Federal ya terminó de incrementar las tasas federales. Por lo tanto, yo no coincido con Deutsche Bank que estamos al borde de una recesión económica inminente. Creo que la primera etapa de la inflación ya está pasando. Vamos a entrar en la segunda etapa, que es la inflación salarial. Y la inflación salarial trae consigo mayor consumo. Y mayor consumo no significa recesión económica. A la misma vez, decir que el aumento de los precios del petróleo puede empujar una recesión económica, en mi opinión, es un error. Hemos visto todo lo contrario a través de la historia. La recesión se marca cuando los precios del petróleo están cayendo porque hay menor consumo y por lo tanto los almacenes de barril de petróleo se llenan y las compañías de petróleo empiezan a bajar los precios del barril porque no hay consumo. O sea, me parece que ahí están completamente equivocados. De 4 indicadores, yo creo que el aumento de las tasas federales es uno de los peligrosos, pero creo que la Reserva Federal ya va a hacer una pausa definitiva, pero nadie sabe qué va a pasar. Por lo tanto, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genera ingreso y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo. Se requiere familia. Bye bye.